Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio del podcast que hemos empezado desde Seremos Agua, Terapia Floral, un espacio que hemos pensado para compartir con ustedes una mirada filosófica, doctrinaria de la terapia floral, ¿no? Todo lo que viene detrás de los remedios florales, la mirada profunda que nos compartió el doctor Bach, además de compartirnos sus remedios. En este encuentro nos vamos a dedicar a hablar de la enfermedad, del concepto que tenemos desde la terapia floral de la enfermedad, obviamente, por qué enfermamos, cómo sanamos y cómo podemos prevenir la enfermedad, ¿sí? Lo primero que quiero que pienses es cuál es el concepto que vos hoy tenés sobre la enfermedad. Seguramente lo primero que te venga o las primeras ideas que aparezcan en tu mente sean las de algún síntoma físico, algún malestar que sentimos con el cuerpo o que tenga que ver con algún desorden, alguna desarmonía que tiene que ver con el plano fisiológico. Todos estos conceptos que son la mirada convencional de la enfermedad surgen de una mirada materialista de la vida, que es la que habitualmente compartimos el común de las personas. Nosotros en el capítulo anterior estuvimos hablando de la concepción del ser que teníamos desde la terapia floral y decíamos que esta mirada era muy importante para comprender la enfermedad. Mencionábamos que estábamos compuestos por dos partes fundamentales. Una era la personalidad, que abarcaba a grandes rasgos nuestro cuerpo y nuestra mente, y otra era nuestra parte almática, que tenía que ver con nuestra parte trascendente, ¿sí? Nuestra conexión espiritual, nuestra conexión con la fuente, que esta alma utilizaba nuestra personalidad para vivir una de sus tantas vidas, uno de sus tantos días de colegio, en los cuales venía a ser un aprendizaje en particular. Teniendo en cuenta esto, pensando que desde la terapia floral nuestra mirada está puesta en la relación que hay entre nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo, podemos entender que vamos a tratar de salir de esta mirada materialista donde parece que lo único que se enferma es el cuerpo, ¿sí? Si nuestro ser está compuesto por estos tres componentes, la enfermedad, que es parte de nuestro ser, también está compuesta por estas tres partes. En la mirada convencional dejamos de lado nuestra parte almática y nuestra parte mental, ¿no? Entonces, esta mirada que tenemos convencionalmente de la enfermedad lo que nos hace generalmente es tener una mirada acotada, limitada y sobre todo no hacer los esfuerzos necesarios para poder recuperarnos o para básicamente erradicar totalmente la enfermedad de nuestra vida, ¿sí? Los esfuerzos únicamente desde nuestro plano físico dejan de lado una gran parte de nuestro ser, que es nuestra alma y nuestra mente. Por lo tanto, desde la mirada de la terapia floral, es importante también el esfuerzo, el trabajo que hacemos a nivel mental y espiritual para tener una salud completa. Entonces, si bien nosotros muchas veces pensamos que la enfermedad tiene un primer inicio en nuestro cuerpo físico, la mirada de la terapia floral es que en realidad la enfermedad surge, más allá de que no tengamos ningún síntoma, ningún malestar, en un primer desencuentro que se da entre nuestra alma y nuestra personalidad, ¿sí? Cuando surge un conflicto entre nuestra alma y nuestra personalidad, se sientan las bases para que después ese conflicto tenga un reflejo en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Esto sucede básicamente porque el cuerpo, en la mirada que tenemos desde las flores de Bach, es el reflejo de las tareas del alma. Siempre que nuestra personalidad se desoriente de la guía del alma, el cuerpo va a tener un reflejo para que nosotros podamos corregir nuestro camino. Entonces podemos decir que la enfermedad en realidad surge a partir de ciertos errores que cometemos o ciertos defectos que tenemos en nuestra personalidad. Estos errores o defectos se pueden resumir en dos cuestiones. La primera es el conflicto que surge entre el alma y la personalidad, generalmente desencadenado porque la personalidad decide desobedecer los mandatos del alma. Muchas veces esta desconexión entre alma y personalidad lo que nos trae es un montón de estados mentales y emocionales que son la primera aparición de la enfermedad en nuestra vida. Queremos decir que no solo estamos enfermos cuando aparece algún síntoma físico, sino que cualquier desorden, como puede ser el miedo, la incertidumbre, la desconexión con el presente, son también en nosotros enfermedades que todavía no han tenido su repercusión en nuestros aspectos físicos. Siempre la primera
etapa de la enfermedad se va a manifestar en nuestro plano mental, por eso estar atentos y prestarle atención y cuidado a nuestros estados mentales y emocionales nos va a permitir prevenir también la enfermedad en el plano físico. El segundo error que nos puede traer enfermedad es el ser cruel con los demás, porque es una forma de atentar contra la unidad. ¿Recuerdan cuando nosotros vimos en el capítulo pasado que hablamos de alma y personalidad? Hablamos también de que nuestra alma tenía una conexión directa con la fuente, que es una fuente única y que es una fuente que nos hermana. Cuando nosotros de alguna manera atentamos, somos crueles contra otros o incluso cuando somos crueles con nosotros mismos, en realidad estamos causando un efecto negativo no solo en nosotros, sino también en la unidad. Este tipo de actitudes que tenemos nosotros hacia la vida genera que nuestro cuerpo se predisponga a estar enfermo, ¿sí? Básicamente porque nos estamos desconectando de la unidad de nuestra alma, que es la que nos provee de la energía, de la luz que nos acerca a la salud. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que en todo el recorrido de nuestra vida nosotros pasamos por estos errores y defectos, como lo pueden ser la crueldad, el odio, la ignorancia, la inestabilidad, ciertas enfermedades emocionales y mentales que nosotros mencionamos a partir de la terapia floral, pero la enfermedad en el plano físico se hace presente cuando nosotros persistimos en estos defectos más allá de haber tomado conciencia de que los estamos cometiendo, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque también la aparición o no en el cuerpo físico de la enfermedad depende de nuestro nivel de evolución. Seguramente los errores que cometemos cuando somos niños tienen que ver con nuestro nivel de evolución. Ahora, cuando nuestra conciencia, nuestro raciocinio nos permite saber que estamos atentando contra los demás o que nos estamos desconectando del camino de nuestra alma, esa conciencia hace que aparezca en nuestro cuerpo físico la enfermedad como un nuevo mensaje del alma para corregir nuestro error. Otra forma que tenemos que por ahí puede ser más clara para comprender la enfermedad es la siguiente, es pensar que la enfermedad en nuestro cuerpo físico aparece cuando aparecen en nuestra vida las interferencias, ¿sí? Esto se refiere a las interferencias que nosotros podemos hacer en la vida de los demás, es decir, tratar de dominar, de ser codicioso, de empoderarme a través de afectar las voluntades de los demás, o también los actos en los que yo cedo ante la interferencia de los demás, ¿sí? Permitir que las opiniones, las acciones o los pensamientos de los demás modifiquen el camino de mi vida. Entonces, como para terminar de entender cuál sería la progresión de la enfermedad, podemos decir que su primer inicio sucede en una desarmonía, en un conflicto entre el alma y nuestra personalidad. Esa desconexión que tiene la personalidad del camino del alma nos lleva a ciertos estados mentales que muchas veces nos pueden traer malestar, que sobre todo también tienen una repercusión en la baja de nuestras defensas y nos predisponen a la enfermedad. En estos momentos, el alma tiene un montón de esfuerzos para que la personalidad vuelva a ser guiada por ella, que se encamine por el camino de su evolución, pero cuando la personalidad se niega, se resiste aún más, con más fuerza, a la voz del alma, el último recurso que tiene el alma para corregir es la aparición de la enfermedad, ¿sí? Por esto, aunque muchas veces nos cuesta aceptarlo, sobre todo cuando estamos pasando esas situaciones de enfermedad, la mirada que tenemos de la terapia floral es que la enfermedad es en sí beneficiosa para nosotros, porque está buscando que nos acerquemos al camino del alma, que es al camino de la salud y que es también el camino de nuestra felicidad y el más provechoso para nuestro aprendizaje y evolución en nuestra vida. Entonces, a partir de ahora podemos hacer un esfuerzo por cambiar la mirada que tenemos generalmente de la enfermedad o cuáles son los esfuerzos que nosotros tenemos que tener para poder sanarnos. Desde esta mirada ya no nos alcanza con únicamente ocuparnos de nuestro cuerpo y darle la prioridad a lo que sucede a nivel de nuestros síntomas, sino que también nos pide un esfuerzo desde nuestro plano mental y espiritual. Pero también así podemos pensar que la gravedad de nuestra enfermedad no tiene que ver con nuestro diagnóstico, con el nombre que nosotros tengamos del padecimiento que estamos teniendo y todos los estigmas que esa enfermedad tenga, sino que más bien la gravedad de nuestra enfermedad tiene que ver con la capacidad que tenemos como personalidad
para corregir los errores y los defectos que estamos cometiendo en nuestra vida. Es decir, la capacidad que tenemos para encaminarnos con la guía del alma y dejar de interferir o de permitir la interferencia en nuestra vida. Decíamos antes que la enfermedad entonces es beneficiosa para nosotros, aunque muchas veces nos cueste amigarnos con esto, en realidad la enfermedad es una herramienta que tiene el alma para no solo corregir el camino de nuestra vida, sino también para que nosotros podamos descubrir los errores que estamos cometiendo, ¿sí? Para que podamos ser conscientes de todas aquellas cosas que quizás estamos haciendo a los demás y que no podemos entender cuál es la repercusión que tienen los otros o cómo estamos dañando a los demás. La enfermedad es entonces un camino a corregir el rumbo de nuestra vida, un camino a poder amigarnos con la voz de nuestra alma y poder acercarnos a la felicidad y a la salud, a la sabiduría y el amor. Ahora que ya sabemos cuál es el objetivo de la enfermedad en nuestra vida, la función que tiene y los mecanismos que tiene para desarrollarse, podemos entender también cuáles son las formas de prevenirnos y de sanarnos, ¿no? Estar atentos no solo a lo que pasa en nuestro plano físico, que muchas veces se lleva toda nuestra atención y dejamos de lado el plano de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, que son un nivel mucho más sensible de nuestro ser que nos previene de antemano cuando aparece la enfermedad en nuestra vida, ¿no? Cuando estamos desconectándonos de nuestra alma. Por lo tanto, estar atentos a esto y hacer un trabajo de prevención y de conexión constante con nuestra parte espiritual, con nuestra parte trascendente, es una forma importante para prevenir la salud, para prevenir, perdón, la manifestación de la enfermedad en nuestro plano físico. Así como también para poder salir de la enfermedad, para poder sanarnos, lo que tenemos que hacer es eliminar el error de nuestra vida. Ahora, esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. No alcanza solo con tratar o poner esfuerzo en eliminar un error de mi vida, sino que la forma correcta de eliminar los errores en mi vida es desarrollando la virtud opuesta. Entonces, cuando yo hago el intento y pongo mi mente, pongo mi enfoque en tratar de eliminar un error de mi vida, lo que seguramente va a pasar es que le voy a dar más poder, o si tengo la posibilidad de eliminarlo, lo único que hago es generar un espacio vacío en mi conciencia donde puede aparecer quizás un error nuevo. En cambio, cuando yo desarrollo una virtud contraria, esa virtud contraria, la luz que produce la virtud que he desarrollado a través de mi alma, hace imposible la nueva aparición de ese defecto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un defecto, un error de inestabilidad, la aparición de la autodeterminación, de la confianza en nosotros mismos, de la certeza, hace que el defecto de la inestabilidad desaparezca en nuestra vida. Entonces debemos concentrarnos para sanarnos y para prevenir la enfermedad en desarrollar las virtudes que están como potencia dentro de mi alma. Antes de avanzar y dejar de lado esto de los errores y los defectos, quiero dejar algo que nos quedó pendiente. No siempre los errores que cometemos son conscientes, no siempre son voluntarios y no siempre tienen que ver con actos que realmente nosotros realizamos. Muchas veces los errores que podemos estar cometiendo tienen que ver con la omisión, ¿sí? Con algo que dejamos de lado en nuestra vida y que tiene que ver con que hemos dejado de lado o hemos dejado pasar la potencialidad del desarrollo de una virtud que era necesaria para nuestra vida. Entonces, no solo cometer errores y defectos nos acerca a la enfermedad, sino también el hecho de no desarrollar nuestra alma, no desarrollar las potencialidades, los regalos, los beneficios que nuestra alma tiene para brindarle a nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, tenemos que estar concentrados en el camino de la evolución y de incrementar nuestros niveles de amor, de sabiduría, de libertad, para que todas aquellas emociones o pensamientos que nos puedan acercar a la enfermedad se alejen de nuestra vida. Ahora, como hemos dicho desde el principio, tanto los errores y los defectos como la enfermedad es algo que acompaña a toda la humanidad, que casi ninguno de nosotros estamos libres. De hecho, todos hemos venido a este mundo a través de esta personalidad para corregir los errores que persisten y que viven aún en nuestra alma y que necesita borrar para sentirse completas. Ahora, el trabajo que nosotros hacemos para mantenernos en salud y para poder sanar nuestras enfermedades, así como cuando nosotros cometíamos un error afectaba a toda la unidad, la sanación
también se produce en unidad, se produce en conjunto. Por lo tanto, el esfuerzo que estoy haciendo yo hoy para sanar todos mis males ayuda y colabora en la evolución de la humanidad. Entonces, si estamos pasando por una enfermedad, no solo tenemos que embarcarnos en un compromiso por nuestra salud, sino también por la salud del conjunto, por la salud de la fuente de la unidad. ¿Sí? Entonces, un compromiso fuerte no solo con nosotros, sino también con los demás. Ahora que ya hemos compartido toda esta nueva mirada, este nuevo paradigma de cómo ver la salud, quiero compartirles también de que esto no es una invitación a abandonar la atención de métodos físicos que nosotros generalmente utilizamos. Nuestro cuerpo también es importante. Lo que quiero transmitirles es que también es importante lo que sucede en nuestro nivel espiritual y mental. De hecho, muchas veces los esfuerzos que nosotros podemos hacer en el plano físico nos pueden curar, podemos erradicar el síntoma, pero todavía sigue ahí el inicio, el motor de lo que después va a suceder en nuestro cuerpo. Si nosotros no eliminamos esa primera causa, esa enfermedad primaria, que es la que después deviene en un síntoma en el cuerpo, lo más seguro es que más temprano que tarde aparezca un nuevo síntoma físico que venga a mostrarnos la misma lección, que venga a indicarnos que hay un error en nuestra vida y que nosotros tenemos que corregir nuestro rumbo y acercarnos a nuestra alma. Por eso, la conexión constante de nuestra alma y nuestra personalidad es la verdadera fuente de salud y el esfuerzo lo tenemos que poner en esta conexión. Entonces, como para ir cerrando este capítulo, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que fuimos hablando, ¿no? En principio, volver a esta mirada que vimos en el primer capítulo de que somos seres divinos, ¿no? Que tenemos una parte trascendente y saber que en esta parte divina, en nuestra alma, en la conexión que nuestra alma tiene con la fuente, existe todo el poder, no solo para sanar nuestros defectos, sino también para sanar las consecuencias que estos defectos tienen en nuestro plano físico, ¿sí? En segundo lugar, saber que la causa primigenia, la causa primaria de la enfermedad tiene que ver con esta desconexión, con esta desarmonía, con este conflicto que surge entre el alma y la personalidad. Y siempre que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma estén en armonía, nosotros nos vamos a encontrar en salud. Otro punto con el que quiero que se queden es que la gravedad o inocencia de nuestra enfermedad no tiene que ver en realidad con el nombre que nosotros le pongamos o con el diagnóstico que nosotros tengamos, sino más bien con la capacidad que tenemos nosotros para ver nuestros errores y poder corregirlos en la vida. Que nuestra habilidad y toda nuestra atención tiene que estar puesto en corregir esas falencias. Y por último, entender que más allá de que nosotros podamos encontrar los errores, no solo es necesario que erradiquemos esos errores de nuestra vida, sino que la sanación llega de verdad cuando desarrollamos la virtud opuesta. Es decir, cuando hacemos que la enfermedad cumpla su objetivo, que es volvernos más fuertes, volvernos más sanos, volvernos más completos y más conectados con nuestros aspectos espirituales. La enfermedad es ese motor para nuestra evolución. De hecho, sucede mucho en consulta que las personas, cuando no presentan síntomas físicos, deciden dejar de lado el camino espiritual o dejar de lado el avance de su desarrollo personal y espiritual. Entonces, muchas veces, cuando nosotros no hacemos el trabajo que tenemos que hacer a diario, de crecer, de ser mejores, de conectarnos más con la felicidad, de conectarnos más con los otros, la enfermedad aparece como un aviso de que hay un trabajo personal que estamos olvidando y que nosotros vinimos a esta vida para hacer ese trabajo, para completar las virtudes de nuestra alma. Bueno amigos, estamos cerrando este capítulo. Les agradezco a todos los que hayan llegado hasta acá. Espero que todo este mensaje les sirva para comprender la enfermedad de otra manera, para que entiendan lo importante que es ser fiel a nosotros mismos, ser fiel a nuestra alma, seguir sus mandatos y cómo esto modifica verdaderamente nuestra vida y nos encamina de otro modo, nos acerca a otras oportunidades, a otro crecimiento y a otro bienestar. Como dijimos en el capítulo anterior, si hay consultas, si hay dudas, si hay comentarios, lo pueden hacer en esta plataforma o lo pueden hacer también a través de las otras redes sociales en donde me encuentran como Seremos Agua Flores de Bach. Mi nombre es Diego, les agradezco por haber llegado hasta acá y nos cruzamos en un próximo episodio donde seguramente vamos a hablar mayormente y más dedicados a qué es lo que consideramos salud, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿O qué estamos buscando cuando nosotros recetamos remedios florales? Les mando un abrazo y les agradezco a todos.